Mercedes Sosa, ninguna igual, de Miguel Horacio López Eiras, videollamada, ¿no? Por Meet. Sí, sí, sí. Con nosotros, buenos días, Miguel, perdóname lo extenso de la introducción y lo que quieras corregir, lo corregís, pero primero, buenos días, bienvenido a Cruceta, Silvana Espada, Federico Roveda, gracias por estar ahí. Tal cual. Bueno, pero por lo menos ahora me escuchan bien. Sí, Muy bien, perfecto. muy bien. ¿Vos a nosotros? Sí, bárbaro. Bien. Me llamo Horacio, me habían preguntado antes que era muy largo el nombre, entonces acorté a Horacio López. López, así es. Horacio López, Y bueno. soy cordobés, nacido hace muchos años y bueno, soy de la generación de los 80 de Mercedes. Claro. Los que descubrimos a Mercedes en el año 80 cuando ella retorna de un exilio de 2 o 3 años, un exilio que no había sido, digamos, forzado, no hubo así una orden de la dictadura militar, pero sí le habían comenzado a hacer la vida imposible. Claro. Entonces ella optó por irse a un lugar donde había sido bien tratada anteriormente, que fue España y después Francia. Bueno, este libro que voy a presentar el miércoles acá en Córdoba, de donde soy, abarca momentos así fundamentales, hitos de Mercedes, desde su debut en 1965 en Cosquín, digamos que fue el debut masivo, el debut a nivel popular que hizo ella. Al cabo de 44 años se extiende su recorrido, su trayectoria, y básicamente eso es lo que abordo en el libro. Está, digamos, hecha la base en Córdoba, pero me abro a algunos lugares, algunas presentaciones que hizo Mercedes en otros países, también otros momentos como fue su aparición en el 72 en el Teatro Colón. Y bueno, de esta manera voy transitando este viaje imposible de Mercedes de completarlo todo porque es tan inmenso, tan inabarcable, Claro. tan madre, hablando de madre, tan madraza del mundo, del canto, que bueno, que uno termina por decir, bueno, algo es algo, colaboro con esto es lo que me ha salido, porque seguirlo a Mercedes es muy, muy complejo. Claro. Así que bueno, Tal cual. eso es. Lo mismo decía con otras palabras, porque Mercedes fue tan abarcativa. Está bien, sus orígenes musicales, artísticos fueron más por el lado del folclore, pero fue abarcativa en todo aspecto, realmente en todo aspecto. Se han escrito libros, ha salido en diarios, en periódicos, en documentales, ha sido valorada y venerada como tanto como al Flaco Espineta, como a Charlie, como a Lito, porque es una de las fundadoras también. Si estamos hablando del año 65, como decía vos, en ese Cosquín, estamos hablando también de los comienzos de lo que era el rock nacional, y ella formó parte de ese rock nacional también. Sí, formó parte, pero cuando rompió sus prejuicios, eso lo ha dicho ella en reiteradas ocasiones, me dio como que toda esa década del 60, 70 hasta los 80, ella, bueno, se escuchaba folclore, lo suyo era más folclore testimonial, folclore político, y el rock, como lo conocemos, estaba en su época de pañales. Claro. Cuando ella en el 82 recibe de parte de su hijo unos cassettes de León Gieco y de Charly García y empieza a escucharlos allá en España, comienza a darse cuenta de que se estaba perdiendo una parte importante de la música nacional, que era justamente el nacimiento del rock. Por eso cuando vuelve en el 82, lo primero que hace es subir al escenario a Nito Mestre, a León Gieco, a Charly García, para ella ya mezclarse ya con esa energía rockera y queriendo ya no ser solamente folclorista, sino ya una cantora de varios géneros.
Horacio, ¿llegaste a conocerla en persona? ¿Llegaste a charlar con ella? ¿Tuviste contacto? ¿Tuviste alguna referencia escrita, algo? Sí, mira, no tuve oportunidad de entrevistarla personalmente, pero Ajá, sí estuve presente en el año 82 en la gira que ella hace, una gira nacional que hace después de lo de Malvinas, meses después de lo de Malvinas. Eh, la veo ahí en el año 82 en la cancha del Club Belgrano. ujú, Ese es mi debut con ella como público. Fue una noche inolvidable porque había una multitud en la cancha, el escenario estaba dispuesto en la misma cancha, en el mismo césped, y todas claro. las tribunas y mucha parte del campo de juego estaba cubierto de público. Dos o tres recitales hizo así Mercedes en esa gira, también lo hizo en Tucumán, en San Miguel de Tucumán, en la cancha de San Martín de Tucumán. Digamos que eran unos conciertos bastante futboleros en Claro, ese aspecto. claro, claro, claro. Y siempre con amenaza de bomba. Siempre Mm. a cada cancha que iba había una amenaza de bomba, un llamado de una amenaza de bomba, porque bueno, aún estaba todavía el aparato de inteligencia de los militares bastante aceitado, y simplemente querían darle así como una especie de susto, como de generar un poco de Sí, temor que la en gente la no gente, pero vaya, bueno, claro, minimizar el Sí, evento, no además si no tengo mal amedrentar, por si no supuesto. tengo mal el dato, había un tema que querían que no cantara, que era Samba de mi esperanza, precisamente por la palabra esperanza. ¿Esto es así? sí, pero eso le ocurrió a Jorge Cafrune. Ah, pensé que Eso era fue Mercedes. Yo la tenía la anécdota por no, el lado de ella. no. Ah, Eso ocurrió, pero sí, fue con Cafrune, qué y bárbaro. las canciones que ella le dan un listado de canciones prohibidas. Ujú, Ya se la habían dado antes sí, de que se Es un fuera. listado de canciones Pero prohibidas, qué ella, locura, bueno, como era su qué locura. personalidad, cantó lo mismo. Había una canción que no le gustaba, que era Cuando tenga la tierra, mm, que era de Petrocelli y Daniel Toro, ujú. y también Canción con Todos. Esas canciones incomodaban a la cúpula militar, a los mandos medios, intermedios. Entonces estaba dentro de las canciones prohibidas. Canción Ella la con... canta, Sí, Canción ¿sí? con todos es de César Isela, ¿verdad? Exacto. César Sí, Isela es la música ujú, y de Armando Tejada Gómez es la la letra. letra. Ujú. Entonces, hay un episodio muy icónico que es en La Plata, donde ella la sorprenden cantando en una casona que se llama el Almacén San José, me parece que era el nombre. Ujú. Bueno, la cosa es que entra una racia y levantan a todos y sacan a toda la gente que estaba ahí, incluso a Mercedes. Mercedes ya era una personalidad dentro de la música, Sí. y se la llevan detenida durante 24 horas. Y bueno, ahí es como la gota que rebasó el vaso y ella decide irse. Eso fue en el 78-79. Por eso, respecto a esa canción prohibida, Sí. las canciones que más incomodaban y no querían que los militares cantaran eran esas dos, Claro. básicamente. Horacio, y a ver, ¿cómo se te ocurre a vos? Bueno, me imagino cómo, pero ¿cómo empezás a desarrollar este libro, ¿no? Este Mercedes Sosa, porque hay tanto para escribir, hay tanto es decir, desde contar historias hasta no sé, de tratar de desgranar letras de canciones o un montón de cosas para hablar de Ujú. Mercedes. ¿Desde dónde te agarrás? ¿Desde dónde te apoyaste? ¿O a dónde llegaste al fin y al cabo? Está buena la pregunta. Mirá, es medio así como, primero el impulso y el deseo es a partir de su figura, de su personalidad, Claro. ¿no es cierto? No solamente la vi en el 82 en Alberdi, sino que la vi en el 84 en Cosquín, cuando ella canta también de sorpresa en Cosquín. Era el primer Cosquín en democracia, Claro. enero de 1984. Y después la veo y me convierto en una especie de seguidor de ella, una especie de fan, ponele. Mm. Entonces, la sigo más o menos hasta el año 2000. Estoy recordando que en el año 2000 ella hace una presentación muy interesante, muy buena en Jesús María. Era un festival al cual ella no iba mucho, ha ido muy poco, pero bueno, en ese año había una pelea con Cosquín y no fue. Entonces, a falta de Cosquín, fue Jesús María.
Bueno, he sido un El de seguidor. Jesús María es el de Doma y Folclore, ¿verdad? Que después han puesto todo tipo de música. Exacto, Ujú. exacto. Bien. Ese es, que se realiza días antes del de Cosquín Sí, en Jesús María. Exactamente, el Festival de la Doma y el Folclore, que claro. le llaman. Y bueno, y así fui juntando un poquito de acá, un poquito de allá, de a pedacitos. Como decís vos, aparecen un montón de cosas. Querés poner las letras, querés poner las canciones, querés poner sus declaraciones. O sea, es un lío hacer un libro de Mercedes. Por eso te preguntaba, ¿Por digo, dónde ir? yo no sabía por dónde carajo, yo me dedicaría a citar las letras de las canciones y nada más. Pero, Sí, bueno, esa es una parte porque te va ordenando, ¿no es cierto? Pero después te das cuenta que vas leyendo y todo lo que tenía esa mujer, que, bueno, no nos olvidemos, surge de una cuna muy humilde en Tucumán, empieza cantando en peñas, en el colegio, su primer concurso ganado en la radio. Mercedes es una película, claro, básicamente. Ojalá que en algún momento alguien decida hacerlo, porque es una película desde que nace hasta su claro. última parte. Por ejemplo, ella estaba por casarse en Tucumán Mm. en el año 58, 57, 58. Ya tenía toda la boda arreglada, estaban todos los regalos y todo eso. Y en ese momento a ella se le cruza un cantor mendocino, que era cantor y músico, Ujú. y al mendocino se le cruza esta cantora tucumana y se produce un Big Bang muy importante, hasta el punto que Mercedes decide suspender la boda con el tucumano y casarse en esos días con el mendocino. ¿En serio me decís? Entonces, Era brava la desde ahí, negra, ¿eh? Era ¿eh? brava la No negra, tenía ¿eh? ese dato, No tenía mirá. ese dato, mirá vos. Sí. Mirá No, sí, vos. a mí me parece que ahí está la primera gran transgresión de ella, Sí, sí, sí. por- porque ve en ese chico, no tan chico, ya de 30 años, ella tenía 22, 23, alguien con el... Ella se enamora de cómo tocaba el mendocino, que es Oscar Matus, que después fue su Claro. marido y fue el padre de su único hijo, Fabián Que, Matus. que falleció además, ¿no, Fabián? Es- Años después de la partida Sí, de, de de- Mercedes. de Mercedes, Ujú, lamentablemente también. ujú. Entonces, ahí ya tenés ya tenés un hito, ¿no? Romper un matrimonio por casarse con un cantor, Claro. porque ella veía que eso era su destino, quizás. Bueno, pero después de ahí ella se va a Mendoza con el marido. Sí, Y ahí en Mendoza ella se enrola con un grupo de poetas, intelectuales, pintores, artistas, escultores, y ahí la modelan a Mercedes Sosa. Había salido, digamos, medio crudita todavía, bastante artesanal de Tucumán, pero en Mendoza le dan digamos, toda la artística que faltaba para que ahí creciera. Bueno, después se va a Buenos Aires, actúan en Buenos Aires, actúan en Montevideo, hasta que Jorge Cafrune le dice, ¿por qué no vas a Cosquín a actuar? Ahí vas a dar tu gran salto a la popularidad. Y fue así porque justamente cuando ella canta una sola canción en Cosquín, canción del derrumbe indio, después estaban todos los empresarios discográficos alrededor de la plaza, Claro. viendo figuras nuevas, así se vivía el folclore en ese momento, claro. era el boom, era la época de oro, era el Big Bang del folclore. Entonces se le acerca un representante de la empresa Philips, de la discográfica Philips, y le dice, bueno, la felicito, Mercedes, usted ha cantado muy bien, usted canta muy bien, usted va a cantar muy bien como Frank Sinatra, hasta el último día de su vida. Y ahí Mercedes flasheó con esas palabras. Imagínate que te digan eso, Claro, claro. a la semana próxima ya estaba firmando el contrato con la Philips para futuros discos. Qué Esa grande, es otro hito de Mercedes, qué grande. que como te dije es una película. Era también difícil, digamos, y vos lo dijiste, ¿no? Ya demostraba actos de rebeldía para esa acción que tuvo con bajarse un matrimonio, un futuro matrimonio y casarse con otro. Otra segunda postura rebelde era esta que contaste recién, ¿no? Es decir, con 3 o 4 palabras uno te convence y estás seguro de ir a donde vas. Pero en aquellos años
no solamente por la dictadura, sino también por la postura que nosotros siempre, que hoy en día se hace mucha diferencia con aquellos años. Una mujer en el ambiente musical, en el ambiente rockero, es más, lo hablábamos con quién sí el otro día también acá. Con Gladys La Bomba Tucumana. Con Gladys, con la Bomba Tucumana, que la entrevistamos la semana pasada. O la Otra anterior. tucumana. Así Otra tucumana. Así es. Otra tucumana. Que era muy difícil como mujer pararse y mostrar lo que uno tenía, ¿no? También, porque en esos años no solamente eran de dictadura, sino también eran de machismo, es decir, en la sociedad, ¿no? Había seguramente un machismo, había una hegemonía masculina en los escenarios. Claro, entonces, claro. Pero Mercedes es como que en ese tiempo, bueno, ella se planteó eso, fue rodeada, paradójicamente fue rodeada por varones, ¿no es cierto? Sí. Porque no solamente establece un vínculo matrimonial, sino que también todos quienes lo van haciendo claro. son hombres, Ujú. Que artísticamente también estaba rodeada de hombres, digo, Claro, en las puestas claro. en escenas, en las grabaciones, estaba cuidada, Claro. custodiada, como decís vos, claro. Exactamente. También. Pero sí era cierto que la primera oposición que tuvo como para ser cantora folclórica era la mamá y el papá porque no les gustaba, porque Mirá, ¿qué era no el sabía. folclore en ese momento Mirá. para una parte de la sociedad? Era una reunión de gente trasnochadora, borrachina, que cantaba temas de tocar con el bombo y la guitarra y chupar, sería Vagos, básicamente. eran vagos. Exactamente. Más o menos como fue el rock también en los 60. Claro. Y más No o nos menos como olvidemos fue que el la tango misma también en sus década, comienzos. Claro, era la misma ¿Eh? década del rock y de Sosa, La misma década, Exactamente. Y después decías también Exactamente. de quién más el otro ejemplo que diste, Horacio. Y el tango en sus comienzos. Claro, en sus comienzos. Claro, tal cual. El tango en sus comienzos, el rock, bueno, y esta música del folclore que aún así se va abriendo camino, ¿no es cierto? Y va conquistando multitudes a pesar de todos estos prejuicios que había. Bueno, y Mercedes yo creo que tiene ese valor. Incluso hay una nota que es la primera gran nota que le hacen a Mercedes. Había una revista que se llamaba Revista Folclore, cuyo director era Julio Marvis, que después fue el gran zar del Presentador, folclore. así es, de Cosquín. Exactamente. Bueno, a donde abordan el fenómeno de Mercedes de los años 65, 66, porque ella ya estaba conquistando el público, le hacían entrevistas, bueno, era todo un fenómeno ese surgimiento. Y ahí le preguntan a Horacio Guaraní, que también estaba en esa movida folclórica, y le dice que había que romper, que los hombres debían aprender a romper con el machismo, que había que dejarlas venir a todas las mujeres que canten y darles lugar y darles apoyo. Vale decir que algo de eso había en ese tiempo, en esa época. Sí. Qué grande. Mercedes decía que ella seguía estudiando canto, creo que lo ha hecho hasta, hasta sus últimos días, seguía estudiando canto con la voz prodigiosa que tenía. Yo si elijo una Mercedes para escuchar, podría llegar a elegir varios temas, pero hay uno que me encanta, dos que me gustan mucho. Uno tiene que ver con Sting, Fragilidad, que además marca toda una época, ¿no? Y una ideología. Y otro que creo que es de mujeres argentinas, Juana Zurduy, porque la veo tan empoderada cuando canta ese tema que realmente si tengo que levantarme en el día, a lo mejor lo pongo para levantarme optimista. Si vos tenés que elegir dos temas, Horacio, de Mercedes, uno al comenzar el día y otro al acostarte, ¿qué temas elegís de ella? Está bueno el planteo. Bueno, no, a mí me gustaba mucho una chacarera que se llama La Flor Azul, que es la que canta en los años 80. Sí. Yo soy muy del segmento ochentoso de Mercedes. Ajá. Y bueno, la canción que la representa a ella, según alguna vez le preguntaron, Mercedes, ¿cuál es la canción que te representa? Bueno, ella dijo muchas veces que una canción que le había dado muchas satisfacciones fue Gracias a la Vida, de Violeta Parra, sí. Pero una canción que la representaba en su letra era Como la cigarra, de María Elena Walsh. María Elena Walsh.
Así que y a mí me gustan esas dos, la Flor Azul, la Cigarra, también la canción de, bueno, Viva Tucumán, que cantó siempre, ahora se me escapó el nombre, Al Jardín de la República. Ajá. Y respecto a eso que vos decís, yo tengo pensado, vamos a ver si lo logro, poner en la presentación varios jazmines en la mesa de presentación, porque en esa canción que vos nombrás de Juana Zurduy, ella dice: la revolución viene oliendo a jazmín. Tal cual, maravillosa frase. Vos sabés que me haces acordar un poquito, a mí me pasó que yo de Mercedes, a ver, yo a Mercedes la conozco por el rock, soy del 78, mi década musical es más ligada a los 90. He paseado por todos lados con el rock, por suerte, culturalmente hablando también, y la conozco desde ese lado. Pero hoy tengo la suerte de ser padre de una nena de 8 años, y ya hace 2 añitos o 3, a Julia vino y me dijo: Juana Zurduy, poneme el tema de Juana Zurduy por Mercedes Sosa, y lo cual me enorgulleció mucho, primero por este coraje de levantar a las femeninas en la historia, ¿no? A las FEMS en la historia, y después porque mi hija ya lo conocía de chico, a Mercedes Sosa, a Juana Zurduy, y esta canción era cantada por Mercedes Sosa originalmente, y después popularizada por un montón de otros. A mí me hubiera gustado quizás conocerlo desde la infancia, y hoy en día se está haciendo eso, o sea que estaría más que orgullosa Mercedes por ser un ejemplo musical en temprana edad, a la temprana edad de los chicos, ¿no? Absolutamente, muy lindo lo que contás de tu hija de 8 años. Y bueno, así, de esa manera se va, digamos, juntando todo el legado y toda la antorcha que ha cedido Mercedes, y que bueno, más allá de raptos de nostalgia que podamos tener, en mi caso lo tengo, pero también de un legado cultural, un legado político, artístico, que marcó una época y que bueno, que sirve de alguna manera a las nuevas generaciones para seguir cantando, como La Cigarra. Sí, ¿querés preguntar algo más antes de despedirlo? En principio agradecerle porque estaba un poquito antes la nota pactada. Ajá. Gracias por la paciencia, Así Horacio, que tuviste con nosotros, y la diferencia también por atendernos. Repetí, por favor, ¿cuándo es la presentación de esto formalmente? ¿Cómo se puede conseguir el libro? Todo, por favor. Bueno, mira, este es un terreno que yo no manejo muy bien, pero la presentación que voy a hacer ahora va a ser en Córdoba. En Córdoba. ¿Cierto? Va a ser el próximo miércoles acá en Córdoba. Pero tengo pensado el año que viene tirarme para Buenos Aires o para La Plata, por allí, de acuerdo a lo que me indiquen, para tener un contacto directo y poder hablar de estas cosas ya en forma vivencial. Sería bueno también la presentación de la Feria del Libro, ¿por qué no? ¿No? Bueno, claro que sí, claro que sí. Seguro. Claro que sí. Siempre es una vitrina hermosa. Seguro. Eso sería como jugar en Wembley o jugar como en el Maracaná, algo así. O la Bombonera, ponele, para los hinchas de Boca. Sí. Horacio, muchas gracias por el tiempo. Y bueno, por la gracias a ustedes. Un gusto conversar y la verdad que agradecido porque también con estas formas de comunicar tenemos a Mercedes ahí presente. Sí, muchas gracias. Seguro. Y gracias a estos libros, por supuesto. Un abrazo grande. Las puertas quedan abiertas. Un beso grande para ustedes. Igualmente. Gracias.